Bueno, muy bien. Finalmente se dio. El juez Manuel García Mansilla en una encrucijada durante estos últimos días, incluso pareciera que el respaldo final, la falta de respaldo final fueron las declaraciones del viernes pasado de Lorenzetti, que dijo: yo por decreto nunca hubiera asumido, un juez que quedaba absolutamente débil en la Corte Suprema, el gobierno que trató de sostenerlo, pero fue una cuestión letal. El fallo en el Poder Legislativo del jueves pasado y por otro lado la resolución del Congreso de la Nación, más la resolución y el fallo del juez Ramos Padilla que le impidió cualquier tipo de dictamen en la Corte Suprema, restándole legitimidad. Lo empezaron a acusar como usurpador de un puesto en la Corte. Quedó solo, acaba de renunciar el juez interino en la Corte Suprema, Manuel García Mansilla. Entre Lijo y García Mansilla parecía este último que tenía unos pliegos más importantes, o por lo menos que tenía menos resistencia. Sin embargo, es quien también ha pagado costos, ¿no? El tema es que... Porque es el que llegó más lejos. Claro, es el que llegó más lejos. Es el que aceptó el cargo de juez de la Corte Suprema con cualquier consecuencia, porque él al principio había dicho, corregime Adrián si me equivoco, él no había dicho que él por decreto no iba a asumir. García Mansilla había dicho eso frente al Senado. Sí, frente y cuando al Senado asumió, claro, el peronismo se agarró de eso, decís una cosa y haces la otra. Pero además se había presentado una medida cautelar y Ramos Padilla, que es un juez kirchnerista, le prohibió dictar resoluciones, firmar fallos. La única forma de resolver eso era que la Corte tomase per saltum el caso de García Mansilla y lo autorizase. Claro. Y los tres jueces de la Corte no quieren hacerle pagar, no querían pagar el costo de tomar per saltum un caso que va a beneficiar a otro juez de la Corte. Era un escándalo. Sí. Era un escándalo. Es decir, además, Lorena, no olvidemos que el Senado, cuando se expidió sobre el pliego, que lo rechazó, no es que lo rechazó por un voto de diferencia. No. Sí, García Mansilla juntó 2 tercios en contra de él. Fue un montón. Es decir, tenés que juntar 2 tercios para que te aprueben el pliego. Y él sacó 2 tercios en contra, 51 votos. Un juez que lleva apenas 39 días en su cargo, ¿eh? Ya tomó la decisión este fin de semana. La cuestión tensó muchísimo. El juez de Ramos Padilla, los legisladores, la Cámara con 2 tercios en contra. Y finalmente, me parece que la estocada final fue que uno de sus pares, que le tomó juramento, Ricardo Lorenzetti, dijo: yo en lo personal, en su lugar, no hubiera asumido en estas condiciones. Qué desgaste, digo, para los ciudadanos. Para ¿no? todos. Que tenemos una cuestión de sed de justicia, que si hay algo que Argentina tiene es injusticia. Lo de Ricardo Lorenzetti es llamativo, ¿no? Pero acordate cómo juró García Mansilla. Cuando la Corte le tomó juramento, se lo tomó a puertas cerradas. Sí. García Mansilla estaba en un bar, a pocos metros de tribunales. Lo llamaron, le dijeron, estaba esperando: vení que te tomamos juramento. Y fue y prestó juramento a puertas cerradas. Te digo que es la primera vez en la historia argentina que veo que un juez de la Corte jura a puertas cerradas. Normalmente es un acto importante, protocolar, porque llegás al cargo de mayor responsabilidad de la justicia. Bueno, y acá tengo una solicitada que se dio a conocer ayer. 50 jueces, legistas, jueces, abogados de todo el país repudiando que García Mansilla esté en la Corte Suprema y pidiendo su renuncia. Era insostenible. El gobierno quería sostenerlo, pero la verdad que desde el punto de vista de García Mansilla era muy difícil. Y la Corte no podía hacer ya ningún malabar para tenerlo dentro. Lo sigue Adrián Ventura. 12 horas 22 minutos. Nos van llamando los móviles. Y no nos olvidamos